El voltaje en el inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo. Y entonces de su curso de cálculo, ustedes sabrán que hay una condición para que exista derivada, que sea continua. Esta función, la corriente del inductor, para que tenga derivada, como lo dice la definición, dice que su voltaje está definitivamente relacionado con la derivada de su corriente. Quiere decir que la corriente debe ser continua. Entonces, fíjense bien, digamos que en este momento la conectamos, tenía valor 0. Ella no puede alcanzar un valor, esta es la corriente del inductor. La corriente no puede pasar instantáneamente a tener en t igual a 0, suponiendo que este es el tiempo, un valor diferente de 0. ¿Me explico? Tenía valor 0. Y de pronto la conectamos. Ella no puede pasar a tener un valor mayor que 0 instantáneamente. Lo que está antes de 0 le vamos a llamar t de 0 menos. Momentos infinitesimales antes de la conexión. Y lo que está posterior a la conexión le vamos a llamar t de 0 más. Momentos infinitesimales posteriores a la conexión. Entonces, para que este inductor funcione, tiene que ocurrir que t de 0 más, las condiciones de t de 0 más, la corriente de t de 0 más, tiene que ser igual a la corriente de t de 0 menos, porque si no, no habría continuidad. Por lo tanto, si el inductor tenía corriente 0, ¿verdad? Antes de la conexión del switch, debe mantener esa corriente 0 durante unos instantes y paulatinamente ese valor va a ir cambiando. Entonces, la condición bajo la cual esto se va a cumplir es que entonces el inductor en ese proceso y de manera temporal se va a comportar como un circuito abierto. ¿Por qué? Porque la reacción de él es evitar que la corriente pase. En t infinito, cuando ha transcurrido mucho tiempo, se comporta como un cortocircuito. Yo lo voy a sustituir por un cortocircuito, o sea, un alambre. Estos círculos que estoy dibujando ahí en el circuito son amperímetros. Aquí están conectados, observen que están conectados en serie, como deben conectarse, ¿verdad? Los amperímetros se conectan en serie. Y aquí tenemos varias inductancias. Esta es de 10 milihenries, esta es de 20. Aquí tenemos una resistencia de 5 ohmios, una de 10, acá, 10 ohmios. Aquí una de 15 ohmios. Y por aquí una de 40 ohmios. Aquí hay un switch, circuito, un switch S, un interruptor y una fuente de voltaje, yo voy a llamar. Y entonces el circuito equivalente sería el siguiente. Circuito equivalente en T de 0 más, inmediatamente después de conectado, tendríamos el circuito equivalente así. Fíjense bien, nos quedaría, permítanme, nos quedaría lo siguiente. Voy a sustituir el inductor por un abierto, miren. Es lo que dicen, T de 0 más, él es un abierto, va a quedar así. Aquí queda el amperímetro, ¿verdad? Aquí tenemos otra resistencia. Aquí queda otro abierto, que es el otro inductor. Aquí queda el otro amperímetro, A3. ¿Ok? Y aquí queda esta resistencia conectada con el amperímetro A4. Mientras que aquí tenemos al amperímetro A1 y aquí a la fuente de voltaje. Voltaje B. ¿Verdad? Entonces fíjense bien, como aquí no circula nada, ¿qué corriente voy a medir? En A2 y en A3, en T igual a 0 más. En 0. Entonces es la respuesta que tenemos que dar. La medición en el A2 durante ese breve instante va a ser 0 amperios y la medición en A3 será 0 amperios. Y entonces el circuito uno lo puede sustituir, eliminamos esto,
Si no circula corriente por la resistencia ni por acá, yo los puedo eliminar. Están inactivos, es como un alambre suelto. Lo puedo quitar y entonces observen que el circuito que me queda es este, a 4. Aquí tengo a 1. Todo lo demás desaparece, lo puedo eliminar y la topología cambia a esto. Esos son los relevantes. Aquí tendríamos 40 ohmios y aquí tendríamos 15 ohmios. Entonces, observen que A1 y A4 son la misma corriente. Quedan en serie. El circuito equivalente al final, durante este tiempo, esta condición transitoria de T igual a 0 más, es este. Tienen la misma corriente. Y la corriente yo la puedo calcular por la ley de Ohm. Es la corriente que circula por acá, ¿verdad? Vean que simplemente voltaje en la fuente va a ser igual a la suma de los voltajes en cada una de las resistencias. Estoy aplicando la ley de Ohm. Despejo. Y entonces B dividido entre las resistencias totales, que sería 55 ohms, me daría igual a la corriente. 0.45. 4,5 amperios, ahí está. Entonces aquí tenemos las lecturas de 0.45 amperios, 0.45 amperios. Esta es la respuesta que debemos dar. ¿Qué mediciones me van a dar los amperímetros en T igual a infinito? Pasado mucho tiempo después de que eso está conectado, ¿verdad? En T igual a infinito, ¿cuáles son las mediciones que vamos a tener en los 2 amperímetros? Bueno, entonces, en infinito, el inductor, cualquiera que sea, lo voy a sustituir por un alambre, ¿verdad? Entonces significa que este circuito va a quedar así. Lo vamos a ir cambiando, ya van a ver cómo queda. En T igual a infinito, el circuito equivalente de esta combinación de elementos sería el siguiente. La resistencia, esta otra resistencia, y aquí un alambre. Aquí venía el primer inductor y después el amperímetro, A2. ¿Ok? Luego tenemos lo mismo acá, la resistencia y después un alambre. Y aquí el amperímetro 3. Aquí no hay ningún cambio. Tenemos el amperímetro 4, el amperímetro 1 y la fuente de voltaje. Nos queda así. ¿Ven? 25 voltios. Nos queda eso. Aquí hay 5 ohmios. Aquí tenemos 10 ohmios. Aquí tenemos 15 ohmios y aquí 40. Entonces, ¿cómo consigo estos valores? Bueno, voy a usar el método de reducción. En T igual a 0, en T igual a infinito, noten que ya el circuito requiere reducción. Solo tengo puras resistencias conectadas, ¿verdad? Entonces, hagamos eso. Esto, obviando a los... voy a encontrar primero la corriente esta de acá. La corriente que va a ser A1. La corriente del circuito equivalente. Entonces, estas 3 resistencias están conectadas en paralelo. Calculen cuánto sería, le voy a llamar R equivalente a 1. ¿A qué es igual? 1 dividido entre 1 entre 5, más 1 entre 10, más 1 entre 15. ¿Cuánto les da eso? Que esa es la resistencia equivalente de 3 resistencias conectadas en paralelo. A ver, ayúdenme cuánto les da eso. Y este circuito quedaría así. Mientras van haciendo cálculo, esto nos va a quedar así. ¿Ve? En lugar de esas 3 resistencias, ahora queda una sola, que va a ser R equivalente a 1. Aquí tenemos la fuente de voltaje. 2.73. Entonces R equivalente a 2.73 ohmios. Y aquí tenemos 40. Quiere decir que el circuito final quedaría una sola resistencia, que sería la resistencia equivalente, que es la suma de estas dos, 42.73 ohmios, conectado en paralelo con la fuente de voltaje de 25 voltios. ¿Verdad? 25 voltios. Y entonces, cómodamente, aplicamos la primera ley,
la primera ley, perdón, la ley de Ohm, y obtenemos la corriente que circula que va a coincidir justamente con A1. Entonces significa que la corriente A1 y va a ser igual al voltaje 25 dividido entre la resistencia equivalente, que es de 42.73. Punto 59. Punto 59 amperios. Entonces ya tenemos la lectura del amperímetro 1. Él estaría leyendo mucho tiempo después 0.59. Esta sería la máxima corriente. Si nosotros venimos y le aplicáramos a esto, eso lo van a hacer ustedes, le aplicáramos a esto las ecuaciones que vimos antes, esta sería la corriente a la que tendería, ¿verdad? Ahora, ¿cómo calculo estas corrientes? Bueno, voy a calcular el voltaje aquí, miren, acá, en el circuito anterior, porque va a ser el voltaje de cada una de estas resistencias que están en paralelo, y eso me va a permitir obtener estas corrientes que circulan por acá, que son las corrientes de las lecturas 2, 3 y 4. Entonces este voltaje es muy fácil de calcular porque la corriente es la misma que recién acabamos de obtener. Le voy a llamar B1 a este voltaje de acá. ¿Verdad? Que tendríamos que ese voltaje 1 es igual a la resistencia equivalente 1 multiplicado por I. ¿Cuánto le da? 0.59 que multiplica... 1.6. ¿Cuánto? 1.6 voltios. Muy bien. Entonces ya tenemos el voltaje aquí, aquí, acá. Y por lo tanto, aplicando la ley de Ohm, la corriente I2, la del amperímetro 2, esta, I2, le voy a poner su nombre I2, esta es I3 y esta es I4. I2 sería igual al voltaje B1, que es el mismo, sobre esa resistencia R12, si le llamásemos así, o sea, 1.6 que divide a 5. ¿Cuánto le da eso? 0.3. 0.3 amperios. Y 3 sería el mismo B1, pero entre R3. Es decir, 1.6, esta vez dividido por 10. 0.16, ¿verdad? E I4 sería igual a B1 entre R4, o sea, 1.6, que divide a 15. ¿Cuánto le da esto? Punto 11. Punto 11. Y ahí tenemos todas las respuestas, ¿verdad? Entonces usted da su respuesta, ya tiene A1, la medición en A2 sería 0.3 amperios, la medición en A3 sería 0.16 amperios y la de A4 sería 0.11 amperios. Esta es la respuesta que usted tiene que dar. Fíjense bien, si Q es igual a C por B en el capacitor, si yo derivo a Q con respecto al tiempo, esto me da la corriente del capacitor, es igual a C por la derivada de su voltaje. Entonces, esto es lo que vamos a tener. Q es igual a C por D de B con respecto al tiempo. Tengan eso en mente para el análisis que vamos a hacer a continuación. ¿Qué tenemos en el capacitor? Que su corriente es igual a su capacitancia por la derivada de su voltaje con respecto al tiempo. Quiere decir que el que tiene relación derivada es el voltaje, y entonces con el mismo razonamiento con el que dedujimos que la corriente del inductor no puede variar porque está regida por una derivada, el voltaje tampoco del capacitor puede variar instantáneamente porque está regido por una derivada. Tiene que haber continuidad. Entonces, si usted tiene un capacitor determinado, cualquier capacitor, y usted lo tiene desconectado, su voltaje es cero. No tiene voltaje, él está desconectado. Si usted súbitamente lo conecta con una fuente DC, una fuente de voltaje directo, teniendo él un voltaje cero, ¿verdad? No puede ese voltaje pasar a tener un valor diferente de cero e igualarse inmediatamente con el voltaje de la fuente instantáneamente. No puede, porque entonces habría discontinuidad en el voltaje del capacitor. ¿Lo ven? Entonces, Sí. significa que si el capacitor en T igual a 0 menos
tenía un voltaje igual a 0, él va a tener que deberá mantener ese voltaje 0 durante un tiempo infinitesimal que llamamos t de 0 más. Entonces, ¿qué significa voltaje 0? Significa cortocircuito. Si usted mide cuál es el voltaje de un trozo de metal que no tiene resistencia, le va a dar 0. Es un corto. Entonces quiere decir que en t igual a 0 más, el capacitor se comporta como un cortocircuito. Es lo contrario del inductor. A medida que el tiempo transcurre, el capacitor comienza a cargarse. Vencimos su inercia y continuamos dando la energía, entonces él comienza a aceptar carga. Pero llega un momento en que las placas de él ya no aceptan más carga. Entonces, en t igual a infinito, él se va a abrir, ya no va a permitir que circule corriente y se va a comportar como un circuito abierto. Bien, esas son lo que ustedes deben tener claro a la hora de analizar problemas que involucren el comportamiento de capacitores en DC. Esto solo ocurre en DC, nada más. Considerando esto, fíjense bien, voy a dibujar el circuito que queda en 0 más. ¿Cómo dijimos que se comporta el inductor en 0 más? Como un circuito abierto. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Este es el circuito equivalente en T de 0 más. Circuito equivalente, ¿verdad? Nos queda así. La resistencia. Este señor se abre y al abrirse no circula corriente, por lo tanto, la corriente, la medición en T igual a 0 más en este inductor va a ser, en este amperímetro va a ser 0. Ahí no circula corriente. Luego aquí tenemos la resistencia a esta otra. ¿Qué pasa con este capacitor? Ese capacitor es un corto. Aquí vamos a tener A4. Lo sustituí, miren, por un corto opuesto al inductor. Aquí vamos a tener A4. Y aquí queda esta otra resistencia con A3. La resistencia de 50 ohmios. Y aquí está el otro. Voy a dibujar ahora los otros medidores. B4. Aquí hay un voltaje. Claramente 0, porque es el voltaje del capacitor. El voltaje está dando un voltaje 0. Él tenía voltaje 0 y mantiene ese voltaje 0. Aquí tenemos la resistencia de 100 ohmios. Y por acá queda el otro amperímetro. Nos queda esto. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Vieron cómo construye el circuito? ¿Preguntas? ¿Qué me dicen? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo claro, ingeniero. Muy bien, entonces vamos ahora, fíjense bien, a hacer los cálculos. Vamos a ver. Si aquí quedó un abierto, en A2, la corriente va a ser 0. A2 va a dar 0, en T igual a 0 más. ¿Verdad? Si aquí queda un corto, el voltaje 3, lo voy a anotar abajo, va a ser 0. El voltaje de un corto es 0. Ahora, fíjense bien. Cuando viene la corriente y llega aquí a esta derivación, ella va a encontrar más fácil irse por el corto, porque aquí no hay una resistencia circulando. Aquí no hay una resistencia. Ella va a preferir venirse por acá que por aquí donde hay una resistencia cualquiera. Por lo tanto, el corto evita que la corriente circule por acá. Aquí la corriente circulante va a dar 0. Va a ser 0. Porque el corto impide que la corriente pase hacia allá, ¿verdad? Es como un puente que evita. Ella, la corriente automáticamente en la naturaleza se comporta así. Siempre el agua y la corriente se van por donde más fácil resulta, ¿verdad? Entonces definitivamente se va a venir por acá. Y aquí entonces no va a haber nada. No hay corriente. A3 nos marcaría 0. No hay corriente circulante por esa rama. Y aquí en el voltaje no habría voltaje porque no hay corriente. Entonces B4 nos daría 0.
El circuito que nos queda, lo voy a escribir acá ya para que hagamos el resto de los cálculos, quedaría así. Aquí tenemos un corto. Y simplemente nos queda esto así, miren. Simple. 40 voltios y aquí tengo 50 y aquí tengo 100 ohmios. Entonces voy a calcular la corriente que circula para hacer el resto de los cálculos que nos hacen falta. Aquí quedaría el amperímetro, ¿verdad? A 4. A 4. Y aquí nos quedaría el otro amperímetro que es a 1. Claramente van a tener la misma corriente, van a dar la misma medición. La corriente, ellos van a medir la corriente I. Y esa corriente I es igual al voltaje total dividido por la resistencia total, que es de 150 ohmios. ¿Ven? Aplicando ley de Ohm, la corriente, el voltaje es igual a la suma de los voltajes acá y despejo para la corriente. ¿Cuánto les da esa corriente? Punto 27. 0.27 amperios. Y es la medición que yo deberé tener en A1 y A4. Entonces, respondo acá. La medición del amperímetro 1 es 0.27 amperios y la medición del amperímetro 4 es 0.27 amperios. Muy bien, ya tenemos completas las mediciones de los amperímetros. Nos hace falta encontrar cuáles son los voltajes en esta resistencia. Aquí, ¿ve? ¿Cuál es el voltaje que mido ahí? Bueno, es fácil, ¿verdad? Solo tengo que hacer el cálculo del voltaje de esta resistencia. Entonces, B2, o B1, perdón, va a ser igual a 50 ohmios por su corriente, que es I. ¿Cuánto le da 50 por 0.27? 13.33. 13.33 voltios. Nos hace falta B2. ¿Dónde está B2? Aquí, miren. Aquí. O sea, ¿cuál es el voltaje de este punto a este punto? Es lo que me están pidiendo. Entonces noten que lo que queda aquí es esta resistencia. Voy a cambiar esa topología para que lo vean claro. Fíjense bien, voy a marcar este punto así. Así y así. Aquí es donde tenemos el voltaje B2 que nos solicitan, del voltímetro 2, que sería este punto y este. Antes, justo antes de A1. Y entonces observen que aquí nos quedaría lo siguiente. Aquí tenemos el primer punto. Aquí tengo una resistencia que yo la puedo dibujar así. Me quedaría esto, miren. Aquí tengo los 50 ohms y aquí tengo los 100. Y aquí está, por aquí está el amperímetro A1. Entonces, el voltaje B2 sería esencialmente el voltaje de esta resistencia de 100 ohmios. O sea, como la corriente que circula es la misma I, entonces B2 sería 100 por I. ¿Cuánto le da eso? 27 voltios, ¿verdad? Sí. 27 voltios. Y ya tenemos entonces B2 y ya tenemos las lecturas completas de esa manera. Ahí tenemos, esa es la respuesta que debemos dar. Esto es en 0 más. Ahora hay que hacer un análisis similar en infinito. ¿Dudas hasta ahí? ¿Vieron cómo se hacen las sustituciones con las reglas esas básicas de derivada? ¿Alguien tiene dudas? Bueno, entonces vamos al último inciso. Nos dicen, ¿cuáles son las lecturas en esos dispositivos en t igual a infinito? Entonces ahora las reglas cambian. Aplicamos, consideramos la inercia de los dos dispositivos, inductor-capacitor, en t igual a infinito. Inciso B. ¿Cuáles son las lecturas en t igual a infinito? Entonces vamos a hacer el circuito equivalente en esas condiciones. ¿Qué nos queda? Bueno, la resistencia no cambia, ¿verdad? Vamos a tener los mismos 50. Aquí el inductor se comporta como un corto. ¿Están de acuerdo? En t igual a infinito el inductor es un corto, entonces aquí tendríamos un cortocircuito. El amperímetro 2.
el amperímetro 1, la fuente de voltaje. Y aquí tenemos B1, la lectura en el amperímetro 1. Luego aquí nos queda la resistencia, 100 ohmios. El capacitor se abre, ¿verdad? Se comporta como un circuito abierto en T igual a infinito. Aquí nos queda 4. Y aquí está 3. Y la última resistencia, que tendría en paralelo al voltímetro 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vieron? Ese es el circuito equivalente. Díganme si está todo bien. Aquí está B3. ¿Está bien todo? ¿Qué dicen? ¿Alguna duda ahí? No, ingeniero. Entonces, si aquí hay un corto, no pasa corriente para acá. ¿Están de acuerdo? Porque hay un corto. Y si no pasa corriente para acá, todo lo que está aquí es cero. No hay nada. Esto queda desenergizado. Los cortos hacen eso. Por lo tanto, aquí no vamos a tener voltaje, aquí no vamos a tener corriente, aquí no vamos a tener voltaje, aquí no va a haber corriente. Entonces el circuito equivalente quedaría así. Ya al final de cuentas, solo queda así. El amperímetro 2, el amperímetro 1 y la fuente de voltaje. ¿Ven? Y 50 ohmios acá. Y aquí tenemos la lectura, B1. Y aquí circulando una corriente que sería la corriente de infinito. La vamos a calcular. La corriente de infinito sería igual a el voltaje B dividido por esa resistencia que queda ahí de 50 ohmios. O sea, 40 entre 50. Eso da 0.8 si no me equivoco. Sí, ¿verdad? 0.8 amperios. ¿O no? Sí. Entonces, miren, por lo tanto, A2 y A1 están registrando la misma corriente que es precisamente la corriente de infinito. Entonces vamos a anotar las lecturas. Vamos a las lecturas. A1 mide la corriente de infinito, 0.8 amperios. A2 mide la corriente de infinito. A3, naranjas. No mide nada porque no le llega corriente. A4 tampoco. Ahí tenemos las lecturas de los amperímetros. Vamos a los voltímetros. B1, midámoslo. B1 sería el voltaje de esta resistencia que es igual a 50 por su corriente, que es precisamente la corriente de infinito. ¿Cuánto les da eso? 50 por 0.8. 40 voltios, ¿verdad? El voltaje, él está en paralelo con la fuente. Entonces, B1 me mediría 40 voltios. B2, aquí, ¿dónde está B2? Ah, B2 es 0 porque es el voltaje aquí. Cero. Es el voltaje del corto. Da 0. Es el voltaje de un cortocircuito. B3, 0. Nada, aquí no pasó nada. Todo esto es 0. Y el B4 es 0. No hay corriente y por lo tanto todo en infinito se comportaría de esta manera. B de 25 voltios.